describir la región más transparente a los 28 años de edad y dar esa visión de espejo de la Ciudad de México, y con eso solamente le bastaba a Carlos Fuentes para ser uno de los más grandes escritores de América Latina y junto a Rulfo, el más grande novelista de México, él y Juan Rulfo. O sea, que gracias a Dios él tuvo esa visión desde arriba que le permitió ver ese México de todos los estratos sociales. Incluso hoy yo creo que vive todavía a caballo entre la ciudad de Londres. Sí, 6 meses y en México. Ciudad de México, 6 meses en Londres. Óyeme, un hecho tan significante como, por ejemplo, asistir a la Feria de Nueva York, que es donde tiene contacto con realmente esa, imagínate tú, toda esa parafernalia que envuelve la ciudad de Nueva York, y luego partir de esa ciudad hacia Suramérica en un barco de vapor, haciendo escala en todo lo que es Centroamérica y finalmente llegar a Sudamérica. Es decir, fue un hombre que tuvo un cúmulo de experiencias, por un lado y por otro, que definitivamente lo ayudaron a él formarse como escritor. Pero fíjense, viniendo de todas formas de una cierta estabilidad económica y familiar, se declara desde el principio defensor realmente de lo que fueron los movimientos más bien de izquierda, y de lo que son todo lo que es el clamar de la sociedad latinoamericana. Hay que recordar, a propósito de la buena fortuna de la familia de Carlos Fuentes, que no solamente el padre hizo una carrera extensísima hasta su muerte, una carrera diplomática, sino que los tíos eran dueños de ingenios azucareros en México. O sea, que era una familia de una posición bastante acomodada. Tuvo un tío llamado también Carlos Fuentes, que fue poeta, que estudió en la Academia de Salvador Díaz Mirón y murió a los 21 años. Esa tragedia va a seguir a Carlos Fuentes hasta hoy día, ¿no? Tuvo 2 hijos, Natasha y Carlos también se llama. Carlos, sí. Y los 2 hijos han muerto, murieron bastante jóvenes los 2, y ha seguido eso, y lo que dice es que cuando él se sienta a escribir, dice que es lo único que él puede hacer con cierta felicidad, lo cual lo hace más grande, porque no es un hombre que se abruma, no es un hombre que abandona su verdadero oficio, sino que a pesar de las adversidades en términos de la tragedia que le han acontecido, él sigue escribiendo y sigue presentando novelas tan geniales y tan modernas como La silla del águila, que es una novela sencillamente excepcional. A él le hacían una entrevista y le preguntaban que cuándo comienza Carlos Fuentes a escribir. Él dice que comenzó a escribir a los 7 años de edad, incentivado, motivado un poco por el padre, que tenía un hermano escritor y que quería motivar a su hijo, Carlos Fuentes, y que él preparaba una especie de periodiquillo y donde vivía en Estados Unidos. Entonces ese periodiquito lo pasaba de casa en casa ya a los 7 años. A los 11 años él empieza ya a escribir con un poquito malentendido, vamos a decir, más dentro de la línea. Eso fue el primer ensayo de Carlos Fuentes como escritor. Y una cosa que lo motivó a él es que en su colegio hicieron un concurso, y el primer lugar lo ganó Carlos Fuentes, el segundo lo ganó Carlos Fuentes y el tercero lo ganó Carlos Fuentes. Entonces, con una motivación así, usted sabe que su vida es ser escritor o ser escritor. Bueno, y sabemos que Porfirio Díaz no quiso Periodista le preguntó que si había recibido entregar, por eso fue que Madero, exactamente. Cuando ellos vieron que él tenía esa inclinación hacia la escritura, que había ganado esos concursos y que había tenido tanto interés por la literatura, lo apoyaron totalmente, a pesar de que él estudió Derecho en la Universidad Nacional de México, pero nunca lo ejerció. Sucede casi siempre. Contacto con grandes escritores, Octavio Paz y Juan Rulfo, imagínate tú. Octavio Paz inclusive fue de los que lo entusiasmó para que ingresara al departamento de teatro de la Universidad de México. Y bueno, y con Juan Rulfo mantuvo una amistad también. Señores, Alfonso Reyes, no olviden a Alfonso Reyes. El papá de Carlos Fuentes fue secretario de Alfonso Reyes.
Y la amistad que hay tuvieron otros Alfonso Reyes y gobiernos. Carlos Fuentes fue una recuerda tuvieron una haber gran leído amistad. también en Y la Alfonso historia de Reyes está España considerado que el intelectual por en excelencia de México. Claro. O sea, mucho antes de Octavio el Paz hay que 40, hablar de Alfonso Reyes, Lázaro un Cárdenas compañero, amigo, hermano fue uno de de los nuestro presidentes Pedro más Enrique Ureña, izquierdistas. el mexicano. Que Sale un poco de el esa título de revolución, con los de la región más socialistas, transparente que justamente incluso se lo como de la aportan Conferencia Alexander von Histórica, no Humboldt toleraban. Fue y el que, Alfonso Reyes, que dicen que el Valle de apoyó México es el valle, muy es la región más transparente del aire. Y por eso escribió él la región más transparente. Con respecto a lo que decía Moisés, la relación entre Octavio Paz y Alfonso Y no olvidar Reyes es a interesante Trotsky, que porque vivía- nosotros sabemos sí, el pensamiento de Octavio Paz, pero el vamos a ver, compromiso que asumió a partir de la decíamos de Carlos masacre de los Fuentes, estudiantes dice que la de la resaca UNAM cuando él era revolucionaria, embajador en China. se arrastra Pero mucho no era tiempo, un mucho tiempo escritor, después, cuando no era la un novela puede pensador desligarse de ese del nivel de compromiso de García Márquez o de Carlos Fuentes. Dice Carlos Fuentes en una Actualmente entrevista que a se partir ha hablado que mucho de le las preguntaron relaciones qué que tiene, relación de tuvo con relaciones Octavio Paz y izquierdistas, fuimos claramente, de muy Carlos grandes Fuentes, amigos, de su fuimos condición social. inseparables. Se ve que tiene amigos, No sé por qué razón, capitalistas, el dueño a uno final de de la década de los, amigos de los suyos, dueños de 80, bancos que es importantes, justamente cuando termina que Octavio son Paz amigos gana el premio suyos, Nobel, tiene unas influencias, pero sencillamente me pero, da la espalda, nunca me vuelvo a llamar, también nunca se nos le volvimos a escucha juntar. mucho Y entonces le pregunta el a periodista, probar le dice, ¿usted sabe que la usted ha política oído de Bill esta Clinton, frase? Que la literatura atacar mexicana la ha de muerto en George paz. Bush, Y dice, Wow. y es sencillo, sé quién la dijo, pero no voy a decirlo. ataques a Fidel Castro. Pero es Ha genial, muerto en paz. La Increíble, literatura increíble. mexicana ha muerto en paz. Qué bueno está. Qué juego extraordinario de palabras. Creo que hizo algunos trabajos también cinematográficos, de guiones, que además no tiene que ver con Gabriel García A Márquez. pesar de Me parece que en 1960 él fue que jurado Pedro Páramo, en Cuba, en el Juan concurso Rulfo, que se hace de Casa de las Américas de y Cuba. creo que algunos más, yo creo que un par de El Gallo de Oro. Ellos hicieron No, el Gallo de se Oro, desligó. El Gallo de Oro hicieron se desligó Tiempo de bastante Matar. la Revolución Sí, pero que Cubana. Tiempo de Morir. Incluso él pero tuvo con García problemas, Márquez creo que porque colaboraron sectores de la izquierda colaboraron de los Cuba dos para uno lo o dos atacaron, guiones tanto a él importantes. como a Pablo Neruda. Porque ellos Trabajaron en fueron varios a- guiones, estuvieron en la varios ciudad de Nueva guiones de York, películas. y fueron Por ejemplo, atacados por ellos una hicieron El parte Gallo de esa Oro, que es de Juan izquierda, Rulfo. Cubana, Trabajaron que en Pedro veía Páramo que ellos también estaban y saliendo, trabajaron no estaban en Tiempo de Morir, defendiendo que el tanto la guión línea de ellos. es de García Márquez, pero con la colaboración de Carlos Fuentes. Luego más adelante vamos a hablar del interés que puso Carlos Fuentes en la cinematografía, que ha puesto en la cinematografía. Yo hice algunas anotaciones de la conferencia que él pronunció el pasado sábado. Y él dice que la novela exige crítica, crítica del mundo y crítica de sí misma, que eso es sobre lo que se basa una novela. Dice, aunque la literatura y la imaginación son consideradas superfluas en las sociedades satisfechas de sí mismas, lo primero que hace una dictadura es censurar, quemar libros, asesinar, exiliar y encarcelar escritores. Precisamos entonces de la represión dictatorial para demostrar la importancia de la literatura, la libertad crítica y la imaginación de la palabra. Dice, ha habido represión contra sindicatos, partidos políticos, individuos, pero la literatura ha mantenido un alto grado de libertad a partir de los de abajo de Mariano Azuela. En la presentación que él hacía el pasado sábado, él hablaba de las grandes novelas mexicanas y entre ellas él mencionaba tres, la gran novela mexicana, decía él, que se inicia en el 1915 con Mariano Azuela y la novela de la Revolución, que era la novela Los de Abajo. Continúa un poco más tarde, en el 1947, con Yáñez, el escritor Yáñez, con una novela que se llama Al filo del agua, que dicen que es uno de los grandes experimentos en cuanto a monólogo interior, rompimiento de la narración del modo tradicional en cuanto al lenguaje. Y por último, en 1955 está la otra gran novela, que es Pedro Páramo. Y dentro de ese análisis que él hacía, notábamos que a Pedro Páramo él le dedicó unos 25 minutos en comparación con unos 15 y unos 18 minutos que le dedica a las otras dos novelas, tanto a Los de Abajo como Al filo del agua de Yáñez. Fue una gran, para nosotros como escritores, como seguidores de la literatura y amantes de la literatura, fue una experiencia increíble contar en el país con una persona de la calidad de Carlos Fuentes y con la experiencia de un Carlos Fuentes. Pero además, ¿qué dominio sociopolítico tiene Carlos Fuentes?
cómo él no solamente habla de literatura, cuando expone sus argumentos sobre esas 3 grandes novelas, sino cómo establece el vínculo que hay. El entorno social y el político. Y el político, claro. Que hablaba de que la novela había tardado mucho tiempo en desligarse